GTV presenta. Bienvenidos amigos al programa Despertando la Conciencia. Me da mucho gusto saludarlos. Hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con la relación que hay entre las creencias y la conciencia. Finalmente las creencias moldean nuestra vida. Y lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿cuál es el origen de las creencias? Es decir, quién es el líder de opinión o cómo fue que se formaron esas creencias. Muchas veces las leemos en un libro o las tomamos de nuestros padres, de nuestra religión. Entonces es muy importante cuestionar de dónde se originan esas creencias, porque finalmente toda creencia habrá de moldear nuestra vida, y toda creencia que no esté de acuerdo con las leyes espirituales o con la realidad, pues habrá de crear conflicto, ¿no? Digamos que toda falsa creencia causa desarmonía, y muchos de los conflictos que tenemos precisamente es debido a estas falsas creencias que se van formando pues a lo largo de mucho tiempo, y que cuando tenemos problemas es cuando comenzamos a cuestionarlas. La mayoría de esas creencias están muy arraigadas en nuestra conciencia, y es importante irlas de alguna manera, así como cuando tenemos un hilo de estambre, irlas sacando poco a poco. Y lo primero que quisiera abordar, una cuestión muy importante, fundamental en el desarrollo de la conciencia, es la cuestión de la felicidad. Es decir, ¿qué es la verdadera felicidad o a partir de qué se forma la verdadera felicidad? Me acompaña nuevamente mi gran amigo Ramón Luna. Y gracias, pues Chapi. Voy a abordar, Ramón, esta cuestión de la felicidad. Claro que sí, amigo. Quizá lo primero, Ramón, que tenemos que analizar con respecto a la felicidad es que la mayoría de la gente cree que, bueno, la felicidad se crea en el exterior. Y que si satisfago todos mis deseos, es como voy a lograr ser feliz. Esto está muy arraigado prácticamente en toda la humanidad. Realmente no nos damos cuenta de ello, y cuando las cosas no están funcionando o no se cumplen algunos de nuestros deseos, pues nos enojamos. Claro. Entonces es muy importante aquí identificar que la felicidad se crea en el interior, y podemos decir que todo aquello que dependa de algo no es ni puede ser real felicidad. Es decir, la felicidad se construye en el interior, y la persona espiritualmente madura sabe que primero tengo que hacer mucho trabajo interior, y que esa felicidad no depende de las circunstancias. Es como cuando llevamos a un niño a la juguetería y quiere todos los juguetes. Claro. Y eso nos sucede mucho a los adultos, pero inconscientemente, de que de alguna manera estamos forzando a que si no se cumplen nuestros deseos, entramos en conflicto. Entonces, esta creencia es muy importante identificarla. Es decir, cuando yo me libero de esta falsa creencia de que si las cosas resultan como yo deseo, o temo que las cosas no se den a mi manera, pues de alguna manera me estoy liberando de veras de un gran peso. Esa sería como la más importante, porque pues obviamente no hay ningún ser humano que no quiera ser feliz. Sí. Entonces, una cuestión también muy relacionada con esto es, hay muchas técnicas, muchas corrientes de psicología que tienen que ver precisamente con atacar esta cuestión de las creencias. Pero digamos que la creencia fundamental, lo más importante que debemos de observar, es la creencia de la pregunta que ha venido a lo largo de los siglos, que todas las filosofías, todos los grandes sabios han hecho, es la creencia de quién soy yo.
Esa es la creencia fundamental. En el momento en que yo comienzo a transformar esa creencia de quién soy yo, mi realidad comienza a cambiar. Claro. ¿Qué nos podrías comentar, Ramón, con relación a esta creencia de quién soy yo? Que yo creo que es una de las preguntas más importantes que nos debemos hacer. Pasamos mucho tiempo en las universidades educándonos y quizá esta pregunta, que es la más importante y de la que depende nuestro desempeño, cómo nos desarrollamos y toda nuestra vida, pues es precisamente esta creencia de quién soy yo. Es decir, con qué me estoy identificando. Sí, bueno, lo que decimos mucho en los talleres, una de las frases que salió ahí, que se convirtió en un clásico, es: te va como te va porque sabes lo que sabes, te va como te va porque crees lo que crees. Si tú quieres que te vaya mejor, lo que tienes que hacer es saber cosas mejores. Y siguiendo con lo que me estás planteando, es muy importante tener claro que puedo yo definir y decidir qué soy yo, qué quiero ser yo. No tengo que conformarme con lo que me han dicho que soy. Puedo decidir qué voy a hacer. ¿Sí? Si yo decido seguir siendo lo que me dijeron, me estoy condenando a repetir historias, veto a saber desde cuándo estén sucediendo, porque mira, de cómo construimos las creencias. Las creencias también las construimos heredando cultura, heredando idiosincrasia. Hay una forma de ser del mexicano, por ejemplo, hay una forma de ser del latinoamericano, hay una forma de ser de los García, hay una forma de ser de nosotros, como cultura. Y es contra eso, contra lo que estamos a veces hablando. Es decir, las creencias no las inventamos nosotros desde cero, sino que ya las venimos arrastrando de muy atrás. Quiero evocar rápidamente, a ver si me da tiempo, de aquí al corte, de la historia de Moisés, que se pierde en el desierto, el gran liberador del pueblo judío. Ese Moisés estoy hablando. Va a buscar a la bendita cabra, el animal se le escapa, y buscándola, con lo que se pierde. Y como suele suceder cuando uno se pierde, es cuando está más cerca de encontrarse, porque ahí en el desierto lo que encuentra es una zarza ardiendo, un arbusto que se está quemando pero que no se consume. ¿Qué es esto?, dice él, se espanta, intuye que está tocando tierra santa, se quita las sandalias como debe de hacer, y comienza a escuchar una voz con la cual empieza un diálogo tremendo, donde esta voz le dice: yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac. Y le empieza a dar instrucciones para que libere de sus creencias, de la esclavitud, de su condición, al pueblo judío. El hombre no sabe en qué está, pero acaba preguntando, se anima a preguntar: ¿quién digo que me envía? Y la voz le contesta, la voz de Dios le dice: yo soy el que soy. Yo cuando escuché eso a los 9 años en el catecismo dije: ¿y esto qué significa? Por no decirlo de otra manera, dije: pues yo también soy el que soy. ¿Qué es o qué significa? ¿Qué pasa con eso? Pues nada, que cuando uno dice yo soy el que soy, según la tradición judía, no solamente está afirmando el nombre de Dios, diciendo el nombre de Dios, el nombre más poderoso de todos, sino que también está diciendo su más elemental verdad, y además está declarando su unidad con Dios. Cuando tú sabes que lo que eres uno en y con Dios, te comportas de una manera mucho más potente que si sabes algo que sea menor que eso. No se diga si vengo repitiendo el rollo que me enseñaron de que es que tú eres muy idiota. Yo soy muy idiota. Y si voy por la vida diciendo yo, esa es mi identidad, si esa es la creencia que traigo, tengo un resultado conductual. Si yo sé que soy el que soy y lo que significa eso, entonces mi comportamiento, mi dignidad, mi dirección va por otro lado, mucho más grande, mucho más noble. Sí, finalmente la cuestión de
de indagar en esta pregunta, ¿quién soy yo? Tiene que ver mucho con qué me estoy identificando. Algo muy importante es que tú no eres tu historia. Por ahí alguna vez escuché, yo no tengo una biografía. Es decir, cuando estoy identificado con mi pasado, de alguna manera no estoy en mi pleno potencial. Si estoy identificado con mis pensamientos, tampoco es mi ser real. Si estoy identificado con mis creencias o con mis deseos, es decir, somos mucho más que eso. Claro. Entonces, esa pregunta de quién soy yo, digamos que es la creencia más importante. Y en esencia, cuando dicen quién soy yo, pues soy el creador. Vamos a un corte y regresamos. En Grupo Sago contamos con más de 15 años de experiencia. Somos los líderes en soluciones de comercio exterior, aduanas, logística y negocios internacionales más importante de Puebla, con presencia en toda la República Mexicana y el mundo. Acércate a nosotros y pide que un asesor te visite para darte mayor información y juntos hacer crecer tu negocio. Visita nuestra página www.gruposago.net y síguenos por Facebook, Twitter y YouTube. En Grupo Sago usted se encarga del producto, nosotros de las fronteras. El cine sin la música no sería lo mismo. Soundtrack, lunes a viernes, 17 horas, México. Bueno, pues continuando con la cuestión de la creencia más importante y fundamental, que es la de quién soy yo, decíamos que tiene que ver mucho con qué me identifico. Uh-huh. Entonces, finalmente, cuando yo no me identifico con mis pensamientos, con mis sentimientos, con mis emociones, sino que me doy cuenta que soy mucho más, es decir, que yo soy el creador, uh-huh, que esta verdaderamente es una verdad. Y me gustaría a todos los que nos están viendo que todo lo que estamos comentando, pues obviamente no lo crean, sino lo pongan a prueba, porque de verdad esta declaración es fundamental. Cuando yo asumo que yo soy el creador, yo soy el responsable. Por eso la ley espiritual más importante es la de la responsabilidad. Cuando yo tomo la responsabilidad, yo me convierto en el creador de mi vida, a diferencia de ser la víctima. Todos los problemas que tienen los seres humanos son producto de que se identifican con lo que no es. Y aquí voy con otra cuestión muy importante. Otra de las creencias es la percepción que yo tengo del mundo. Hay una creencia generalizada, por ejemplo, que el mundo es injusto, que el universo no es benigno. Es decir, los seres humanos están desalentados. Ahora vemos, por ejemplo, muchas cuestiones, la política, la religión, la economía, y tenemos una falsa percepción de la realidad. Si no tenemos plena confianza en el universo y en quiénes somos, obviamente no logramos nosotros tener una experiencia de vida diferente. Es más, todo lo que experimentamos todos los seres humanos como una conciencia colectiva, porque todos, la conciencia individual de cada uno de los seres humanos está moldeando la conciencia global. Uh-huh. Esto, ¿por qué es muy importante mencionarlo? Porque los responsables de lo que estamos experimentando como seres humanos es la suma de todas las conciencias. Es decir, no hay un creador o una energía o como le quieras llamar, uh-huh, que nos envía, uh-huh, ciertos acontecimientos. Eso es una falsa creencia. Nosotros somos los actores. La Tierra también en sí
es un ser vivo que está moldeado por todo, por ejemplo, la cuestión del medio ambiente. Entonces, es muy importante tener esta conciencia de que nosotros somos los creadores y que lo que experimentamos es el resultado de lo mismo que nosotros estamos creando. Claro. Entonces, eso es bien importante. Y aquí quiero tocar también, Ramón, algunas cuestiones que tienen que ver con cómo experimentamos precisamente todos los seres humanos, creencias que están en la conciencia colectiva. Y quizá la más importante también es tenemos la falsa creencia de que estamos separados. Es decir, hay un condicionamiento a que tú eres inglés, el otro es francés, yo soy mexicano, tú eres musulmán, el otro es judío. Eso es precisamente lo que nos está dividiendo. Lo que tenemos que lograr, o donde está el verdadero cambio, es en que logremos unificar. Por eso es tan importante la conciencia, porque la conciencia es universal. Sí. No tiene que ver con conceptos, con ideas o con yo creo, sino con realidades que podemos experimentar. Entonces, la más importante también es esa. Creemos que estamos separados, nos percibimos como separados, pero en realidad todos somos una unidad experimentándonos de diferentes maneras. Es decir, el creador se experimenta a través de nosotros. ¿Y quién es el creador? Nosotros mismos. Claro. Cuando comienzo a verme no separado de ti, sino que lo que yo te hago a ti repercute en mí, comienzo a experimentar los resultados de mis acciones. Sí, es decir, no me veo separado, y eso es una realidad. Eso lo pueden comprobar. Es decir, lo que tú te das a ti mismo, se lo estás también dando al otro. Claro. Sí, por ahí dicen que no vemos al mundo como es, sino que lo vemos como somos. Porque efectivamente el mundo es un reflejo de nosotros, de nuestro interior, así como a su vez nosotros somos una expresión, una de tantas, de la unidad. Entonces, lo que le hacemos al mundo, en realidad nos lo hacemos a nosotros. Lo hacemos a nosotros. Y todo lo que decimos del mundo, estamos hablando de nosotros mismos. Yo le invito mucho a la gente que nos está acompañando que observen y que se escuchen cómo hablan acerca de las personas que les caen mal, las personas que les caen gordas porque los atacan, porque los lastiman, porque compiten simplemente porque pues tienen la sangre pesada. Que escuchen cómo hablan, por ejemplo, de las personas que van a votar por otro partido o que están compitiendo por un puesto, o simplemente alguna adversidad que haya por allí, alguna desaveniencia, y que escuchen los juicios, escucha los juicios que haces acerca de las personas que te caen gordas, porque estás hablando de aspectos tuyos, propios, ¿sí? Y si quieres conocerte, si quieres conocer la sombra que envuelve al ser, que no permite ver la esencia, pues no es mala idea escuchar cómo uno habla del mundo para ver cómo está uno por dentro. Todos los juicios que hacemos, todas las creencias que vertemos sobre los demás son aspectos interiores. Sí, finalmente entonces podemos decir que la primera creencia que tengo que indagar es la de quién soy yo. Uh-huh. Otra muy importante es la creencia que tengo con respecto al mundo, decíamos. Uh-huh. Es decir, cómo percibo yo al mundo, porque también creemos que lo que observamos o lo que vemos con nuestros sentidos es la realidad, y eso es el mundo del efecto. Finalmente, lo que vemos manifiesto no es la causa, es el efecto. El contenido de la conciencia, nuestras creencias, pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes, todo ese contenido de la conciencia es el mundo de la causa y que crea el efecto. Sí, la gente que dice México está lleno de ladrones, se va encontrando uno a uno a los ladrones como si estuvieran formados en una cola, ¿no? Las personas que dicen a mí me impresiona la buena suerte que tengo, le pasan cosas, se le favorecen los asuntos. Las personas que dicen la vida está llena de gente decente, también efectivamente su realidad nunca le contradice lo que decreta, lo que sabe, lo que decide sentir.
Sí, es muy importante tener esas certezas y, como decimos, invitamos a la gente que nos está viendo que juntos experimentemos esta realidad. Comencemos a cambiar ese chip, porque hay tanta negatividad, está tan influenciada la conciencia por infinidad, por los medios, por muchas cuestiones que precisamente nos nublan la percepción de la realidad. Entonces, claro, esa es una cuestión fundamental, pues precisamente para lograr armonía. Sí, te estaba comentando hace un momento en el corte que el instrumento del eneagrama, que bueno, es una herramienta que sirve para hacer diagnósticos acerca de la personalidad, que es milenaria y que retoma la psicología moderna, ofrece como 9 modelos de ver el mundo, de acuerdo con 9 egos, o 9 grupos de creencias. ¿Sí? Entonces, hay un eneatipo o un perfil de personalidad que cree que el mundo es un juicio y todo lo va dividiendo en términos de bueno y malo. Hay otro perfil que cree realmente que el mundo es un aparador y entonces va por la vida onda pasarela. Hay otro cuate que de verdad, por su historia, por las heridas, por lo que le sucedió, cree que el mundo es una guerra y entonces se comporta en consecuencia, va viendo enemigos en todos, dando por hecho que él es el mejor de todos los soldados. Y así, cada uno de estos tiene una distorsión. Pero lo bonito es cuando uno se cuestiona si eso que ha creído toda su vida será verdad. ¿Qué tal que no lo fuera? Sí, como la cuestión esta de que yo no soy mi historia. Cuando te identificas con tu historia, bueno, finalmente tengo que sanar con mi pasado. Eso también es cierto. Es decir, no por el hecho de también intelectualmente sustituir una creencia falsa por una verdadera, inmediatamente voy a ver un resultado de experiencia en mi vida. No, o sea, es importante identificar esa creencia, verla, experimentar la emoción o lo que genera en mí y también que en vivencia me dé cuenta del efecto que está causando. Yo tengo una receta de onda Chepina Peralta. A ver, compártenos la receta, Ramón. La nueva creencia que quieres tener, aunque no la creas. Por ejemplo, si tú crees que no tienes suficiente dinero, comienza a decretar lo contrario, porque de decir, hablar, pensar y sentir y hacer, lo más fácil es hablar. Entonces, en lugar de estar diciendo, es que no traigo dinero, no me alcanza, hay que decir, sí tengo dinero, sí tengo dinero, sí tengo dinero, hasta que se cree. Creerlo, decirlo, hasta que se cree, y se empieza a sentir. Cuando se dice, se sabe, se siente, acaba haciéndose. Y finalmente, Ramón, también quisiera tocar otra creencia que es muy importante y que esta también creo que los va a sorprender bastante. Es una falsa creencia que está muy arraigada en la conciencia colectiva y es la de que no hay suficiente. No hay suficientes recursos, no hay suficiente dinero, no hay suficiente amor, no hay suficiente compasión. La experiencia que tiene la humanidad actualmente es producto de esta conciencia de insuficiencia y de escasez, cuando la realidad es que el mundo es abundante, es benigno, lo que hay es amor, lo que hay es abundancia. Nos han hecho creer falsamente que no hay suficiente. Inclusive lo que escuchas, el discurso siempre es que no hay suficiente. Entonces eso precisamente hace que atraigamos el miedo. Esta famosa ley de la atracción dice, si tú quieres hacer una campaña para erradicar la pobreza, vas a traer más pobreza. Lo que tienes que hacer es hacerla con relación a la prosperidad, a la riqueza, a la abundancia. Es decir, es cambiar hacia lo que va en congruencia con la realidad. Entonces, esa es la otra creencia que está muy arraigada en toda la humanidad, la de no hay suficiente. Hay que desafiarla. Hay que desafiarla. Muy bien. Pues hasta luego, gusto en verlos y nos vemos la próxima semana. Gracias.
GTV presentó.